Bien, estimados jóvenes, ahora empezamos con los problemas de la semana número 18. Ejercicio número 1. Dice, sea una función real, tal que, bueno, acá me dan su regla de correspondencia y me dicen que si del intervalo 0 a b es el lugar en donde se tiene la mayor longitud de que la función sea decreciente, entonces me piden hallar el valor de b, de f en b medios. Bueno, tenemos acá la función f en x igual al valor absoluto del valor absoluto de x más x menos 2 más x menos 4. ¿Ya? Todo esto menos 6. Acá estamos viendo que el dominio son todos los reales. El dominio de esta función son todos los reales. Y entonces quiere decir que nosotros lo vamos a particionar, ¿no? Porque acá tenemos estamos con tres valores absolutos en donde sus puntos críticos son el 0, el 2 y el 4. Entonces, tengo acá el 0, el 2 y el 4. Y por acá tenemos el más infinito y menos infinito. Ya, pero nosotros estamos buscando un intervalo de la forma 0, algo, entonces en el cual la función sea decreciente. Entonces acá nos damos cuenta que el intervalo que va desde menos infinito a 0 no nos sirve para el análisis, ¿no? O sea, solamente me sirve de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso cuando el x sea menor que 2, pero mayor o igual que 0. O en el caso que x sea menor que 4 y sea mayor o igual que 2. O en el caso en que x sea mayor o igual que 4. Algo para recordar. Como voy a trabajar con valor absoluto, entonces el valor absoluto de x, tiene esta forma de abrir el valor absoluto. Si el x es mayor o igual que 0, o sea, si es positivo, sale igual. Si el x es negativo, o sea, si lo que está adentro es negativo, debe salir con un signo negativo adelante, con un signo menos. Entonces debemos recordar esto. Lo que yo voy a hacer, y lo que hemos hecho alguna vez antes, es, ya, mire, vamos a tomar las x que sean menores que 2 y que sean mayores o iguales que 0. Ya, entonces estamos tomando el x entre 0 y 2. Pero quiero saber cómo es el valor absoluto de x, cómo es el valor absoluto de x menos 2, cómo es el valor absoluto de x menos 4, pero cuando el x esté entre 0 y 2. Entonces vamos a hacer algo bien práctico. Vamos a tomar un punto de prueba, un punto que represente a todos los elementos que están entre 0 y 2. Vamos a decir que sea 1. Entonces, mire, escribo el f en x. Tengo el valor absoluto grande. Ahora yo digo, si el x sub 0 fuera igual a 1 aquí en este primer valor absoluto, ¿cómo sería lo de adentro? Positivo. O sea, algo así como esto. Yo tengo acá el 1. ¿Cómo sería? Positivo, ¿no? Entonces quiere decir que el primer valor absoluto es positivo. Entonces, si es positivo, sale igual, o sea, sale como x. Ahora tengo el otro, que es el x menos 2. Si el x es igual a 1, acá tengo 1 menos 2, que sería menos 1. Entonces quiere decir que x menos 2 en el intervalo de 0 a 2 es negativo. Entonces, como es negativo, ¿cómo debe salir? Con un negativo adelante, o sea, como menos x menos 2. Ahí está. Ahora quiero analizar cómo es x menos 4. En este intervalo que va de 0 a 2. Como hemos tomado como punto de prueba al x sub 0 igual a 1, ¿qué pasa cuando x vale 1? 1 menos 4 es menos 3. Quiere decir que esta expresión es negativa en el intervalo de 0 a 2. Entonces, como es negativo, sale con un signo negativo adelante. Entonces sale como x menos 4.
Entonces, cuando desarrollo todo esto, bueno, acá el menos x se elimina con el x, y acá me va a quedar así, menos x, me va a quedar menos x más 6 me va a quedar, ¿no? Acá sería así, menos por menos da más, menos por menos da más, y me queda más 6. Y acá me va a quedar el menos 6 que está atrás, ¿no? Que acá no le he puesto. Seguimos, esto es f en x. Esto por propiedad equivale a decir x menos 6. Y acá tenemos menos 6. Ahora otra vez, quiero ver cómo es x menos 6 cuando se encuentra el x en el intervalo de 0 a 2. Como ya habíamos tomado un punto que representa todo el intervalo, que es el 1, ¿qué pasa si x acá fuera 1? Sería 1 menos 6 vale menos 5. Quiere decir que toda esta expresión es negativa. Entonces, si es negativa, ¿cómo sale ella del valor absoluto? Con un negativo adelante, o sea, como menos x menos 6 y acá menos 6. Entonces, se elimina el menos 6 con el 6 y me queda menos x. Ya está. Ya, ahora vamos a analizar cuando el x sea menor que 4, pero sea mayor o igual que 2. Entonces, tenemos la función f en x, tenemos el valor absoluto, ahora, y aquí también vamos a coger a un punto que represente a todo el intervalo, digamos el x sub 0 igual a 3, ¿no? O sea, acá tendría que ser un punto que esté alejado de los extremos, los 3. Para el primer caso, el valor absoluto de 3 es positivo, quiere decir entonces que el primero sale igual. Ahora tenemos el valor absoluto de x menos 2. ¿Cómo es x menos 2? Cuando x vale 3, sería 3 menos 2 vale 1. Quiere decir que x menos 2 es positivo, entonces va a salir igual, como más x menos 2. El siguiente valor absoluto es x menos 4. Y si x fuera 3, tendríamos 3 menos 4 que sea menos 1. Entonces quiere decir que x menos 4 es negativo. Entonces debe salir con un negativo adelante. Entonces x menos 4. Ahí está. Cerramos el valor absoluto, menos 6. Ahora, ¿qué nos queda adentro? Bueno, se elimina el menos x con el x. Y acá me va a quedar x más 2. Y todo esto menos 6. Ahora, f en x. Entonces, ahora otra vez, ahora queremos sacar el x más 2, pero como el x sub 0 es 3, 3 más 2 es 5, quiere decir que esta expresión, como es positiva, va a salir igual, o sea, va a salir como x más 2 y menos 6, o sea, sale como x menos 4. Ahí está. Ahora, cuando x es mayor o igual que 4, vamos a ver qué pasa con el f en x. Igual, valor absoluto. El primero sería el valor absoluto de x, pero como el x es positivo, sale como x. Luego tenemos el segundo valor absoluto, que es x menos 2. Cuando x vale 4, sería 4 menos 2 es 2. Quiere decir que x menos 2 es positivo. Entonces debe salir igual, debe salir como x menos 2. Ahora viene más. Tengo el valor absoluto de x menos 4. Aquí podríamos haber tomado el punto de prueba, 6, digamos, ¿no? Entonces, en el caso del x menos 2 también es positivo. Y para x menos 4, 6 menos 4 es 2. Quiere decir que x menos 4 también es positivo, entonces sale igual, con su propio signo, que sería x menos 4. Todo esto, valor absoluto, menos 6. Hacemos las operaciones y vamos a llegar aquí a 3x menos 6. Menos 6 acá. Ahora, quiero saber cómo es el 3x menos 6 cuando el x es mayor o igual que 4. Como tomamos un punto que lo represente, que sería el 6, sería 6 por 3 es 18, menos 6 es 12, entonces este es positivo. Entonces quiere decir que esto va a salir igual. Entonces, ¿quién es el f en x? Sería 3x menos 12. Entonces, haciendo acá
un resumen, vamos a tener que esta f tiene como regla de correspondencia estos casos. Menos x cuando el x es mayor o igual que 0, pero menor que 2. Es x menos 4 cuando el x sea mayor o igual que 2, pero menor que 4. Y el 3x menos 12 cuando el x sea mayor o igual que 4. Ahora, quiero saber en qué intervalo esta función f es decreciente. Entonces vamos a hacer acá un pequeño gráfico para hacerlo de manera visual, ¿no? Y acá tenemos el 2, acá está el 4. Ya está. Entonces, quiero ver qué pasa cuando el x se encuentra entre 0 y 2. Bueno, todos estos son rectas, entonces para ir a ese gráfico solo tenemos que encontrar dos puntos por los que pasan ellos y unirlos. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Entonces acá sería 0. Para x igual a 0, su imagen sería 0. Aquí está. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Sería menos 2, o sea que sería por aquí abajo, ¿no? Menos 2. Esto corresponde al punto menos 2. Entonces esto sería la unión acá. Este sería el segmentito. ¿Qué pasa cuando x está yendo de 2 a 4? Bueno, su regla corresponde sería x menos 4. Pero ¿cuál es su gráfico? A ver, ¿qué pasa cuando x vale 2? 2 menos 4 vale menos 2. O sea, está justo en este punto que está aquí. Y cuando x vale 4, 4 menos 4 es 0. O sea que llega a este punto que está aquí. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando x es mayor o igual que 4? ¿Qué pasa cuando vale 4? 4 por 3 es 12. 12 menos 2 es 0. O sea, coincide acá, en ese punto. Ahora, ¿qué pasa si x fuese 6? Si el x fuera 6, entonces acá tengo 6 por 3 es 18, menos 12 vale 6. O sea, esto va para arriba. Digamos por aquí. Entonces esto se va hacia arriba, creciente. Bueno, estábamos buscando un intervalo en el cual la función sea decreciente y vemos que ese intervalo corresponde a de 0 a 2. Y haciendo la comparación con el intervalo que me daban, entonces el b tiene que ser igual a 2. Entonces nos están pidiendo f en b medios, o sea, en 1. Ya, pues acá está la regla. Cuando x está entre 0 y 2, su imagen vendría a ser menos x. Entonces, cuando x vale 1 aquí, sería menos 1. Y la clave sería la letra A. Ejercicio número 2. Bueno, me están hablando acá que hay 3 amigos, Jorge, Luis y Pablo, que son amigos venezolanos que venden arepas en el emporio comercial de Gamarra. Jorge es el menor y Pablo es el mayor. Cierto día la cantidad de arepas que vendió cada uno de ellos fue el valor numérico de una función creciente evaluada en cada una de sus respectivas edades. Si aquel día el triple de arepas que vendió Luis con el doble de arepas que vendió Pablo sumaron 82, determine el ingreso de Luis en ese día, sabiendo que Jorge vendió 15 arepas y el precio de cada arepa es de 5 soles. Muy bien, entonces vamos a pensar en una función f y por dato debe ser creciente. Entonces vamos a poner acá f es creciente. Y vamos a hacer acá una pequeña tablita, ¿no? Una tabla de doble entrada. Edad. Vamos a poner aquí arepas vendidas. Acá vamos a poner los nombres de las personas, en este caso Jorge. Ya está. Vamos a suponer que las edades son así, M, N y P.
Entonces me están diciendo que, digamos, que la cantidad de arepas que han vendido vendría a ser la imagen de sus edades en la función que hemos inventado, que sería la f. O sea, han vendido, pues quiere decir que Jorge vendió f en m arepas. Bueno, Luis vendió f en n arepas. Y que Pablo vendió f en p arepas. Pero por dato, me dicen que la cantidad de arepas que vendió Jorge es 15. Y quiero encontrar aquí la cantidad de arepas que vendió Luis. Ya está. Eso es todo lo que tenemos. Ahora mire, el menor de todos es Jorge y el mayor es Pablo. Entonces quiere decir que, digamos, tenemos un dato 1. Entonces acá se tiene que m es menor que n y esto es menor que p. Ahí está. Bueno, si tenemos a estos tres elementos en forma creciente y la función f también es creciente, entonces cuando cada uno de ellos se evalúa en f y se evalúa en f y se evalúa en f, ¿qué pasa con la desigualdad entre ellos? Se conserva. Ahí está. Por dato esto vale 15. Entonces de acá tendríamos que f en n, que es lo que quiero encontrar, es menor que f en p y esto es mayor que 15. Llámele a esta relación 1. Tengo un dato 2. Dato 2. Me dicen de que cierto día el triple de la cantidad de arepas que vendió Luis, o sea 3 veces f en n, sumado con el doble de arepas que vendió Pablo, esto es igual a 82. Entonces, de aquí puedo despejar el valor de f en p. Al despejarlo, me quedaría 82 menos 3 veces f en n sobre 2. Llámele a esto 2. Entonces ahora vamos a reemplazar 2 en 1 y nos quedaría así. Nos queda entonces como que 15 es menor que f en n y esto es menor que 82 menos 3 veces f en n todo sobre 2. Jóvenes, lo que vamos a hacer ahora aquí es, vamos a tomar estos dos extremos, el extremo derecho con el medio. Y mire qué nos va a quedar. Si lo operamos, entonces me va a quedar acá 2 veces f en n menor que 82 menos 3 veces f en n. El 3 pasa al lado izquierdo como 5, f en n. Y esto es menor que 82. El 5 pasa a dividir y me quedaría que f en n es 82 entre 5, que sería 16.4. 16.4. Pero por dato ya sabíamos que el f en n es mayor que 15. Y como la cantidad de arepas que debe vender debe ser una cantidad entera y positiva, tendríamos entonces que f en n es igual a 16. Quiere decir de que Luis ha vendido 16 arepas. Entonces, ¿cuál fue su ingreso de ese día? Entonces sería así: 16 arepas que cada uno cuesta 5 soles. Entonces sería 80 soles. Y la clave sería la letra C. Ejercicio número 4. Tengo una función que va del 3 a 5 al conjunto de llegada que sería como AB. Me dicen que es una función definida por, vamos a ponerla acá, f en x igual a x al cuadrado menos 6x más 13. Y me están pidiendo que evalúe cada una de las siguientes proposiciones, ¿no? Ya, entonces, pero antes de eso,
Vamos a hacer acá, a la f la vamos a escribir de una manera más bonita. Acá esto parece que fuese un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo vamos a sumar acá el 6. ¿Cuál sería la mitad del 6? 3 elevado al cuadrado, 9, entonces acá tengo 9 y acá me quedaría 4. O sea, lo hemos escrito de manera de un trinomio cuadrado perfecto. Y acá esto sería x menos 3 al cuadrado más 4. ¿Qué es esto? Ah, ya, esto sería una parábola de vértice, una parábola hacia arriba, antes que nada, hacia arriba, y su vértice sería, si la parte cuadrada es 0, entonces quiere decir que x vale 3, y si x vale 3, el y vale 4, entonces ahí está. Entonces, vamos a hacer acá un gráfico. Esta es una parábola entonces. Bueno, acá tendríamos esto. Si quiero graficar, entonces tendríamos aquí en el 3, 4, o sea, sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, para arriba. O sea que la gráfica tendría que ser una parábola así, hacia arriba. ¿No? Acá está el 3 y acá me sale el 4. Pero yo quiero yo quiero que esta gráfica vaya solo de 3 a 5, entonces 5 está por acá. Y acá tendríamos esta, entonces solamente queremos esta ramita, esta rama, esta franja, esta curvita que está en azul. Ahí está. Ese es el único que me interesa, ese viene a ser mi f. Ahora, con respecto a lo que me preguntan, ¿f es inyectiva en su dominio? Claro que sí, porque si trazamos cualquier recta horizontal, siempre lo va a cortar en un solo punto. Entonces la primera vendría a ser verdadera. Verdadera. ¿Qué pasa con la segunda? Dice así, f alcanza su valor mínimo cuando x vale 3, efectivamente. El valor mínimo es 4 que lo alcanza cuando x vale 3. Entonces esto sería verdadero. La tercera proposición. F es sobreyectiva, entonces quiere decir que si es sobreyectiva, a ver, ¿cuánto vale la imagen de 5? Acá, cuando x vale 5, 5 menos 3 es 2, al cuadrado 4, más 4, 8, o sea, esto vale 8. Entonces quiere decir que si f fuera sobreyectiva, y como la función es creciente, estamos viendo que su rango, que el rango de f vendría a ser desde 4 hasta 8. ¿No? Y si la función es sobreyectiva, quiere decir que este intervalo tiene que ser igual al intervalo a, b. O sea que a es 4 y b es 8. Y al sumarlos, 8 más 4 es 12. Entonces esta tercera también es verdadera. Y entonces la clave sería la letra A. Ya, ejercicio 6. En condiciones iniciales, se sabe que cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Si inicialmente hay 100 bacterias, halle la función que modela la cantidad de bacterias con respecto al tiempo en horas. Ya, entonces tenemos tiempo, vamos a hacer acá una tabla, el tiempo, que vamos a llamar T, o sea, la cantidad de horas, T, y la población, que está dependiendo del tiempo, vamos a escribirla como P. Entonces acá tendríamos una tabla de crecimiento, ¿no? Cuando estamos en 0 horas, al inicio tenemos ya 100 bacterias. Cuando pasaron 3 horas, que es como 3 por 1, tenemos el doble de lo que teníamos al inicio, o sea, sería 2 veces 100. Cuando pasaron otras 3 horas, o sea, 6 horas, entonces ahora es como decir 3 por 2, se tiene, ¿cuánto? El doble de lo que teníamos anteriormente, o sea, 2 al cuadrado.
y por 100. Cuando pasaron 3 horas más, o sea 9, tenemos ahora 3 por 3. Entonces esto es el doble del anterior, que sería 2 al cubo. 2 al cubo por 100. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hayan pasado 3t horas, o sea, 3t horas, ¿cuál será la cantidad de bacterias? Sería 2 elevado a lo que está entre paréntesis, que sería el t, multiplicado por 100. Entonces, ¿cuál sería la función que modela ese crecimiento? Sería P en la cantidad de horas que han pasado, que sería 3t, y esto es igual a 2 a la t por 100. Ahora, yo quiero P en t, entonces hago un cambio de variable, 3t igual a u, y el t va a ser u tercios. Entonces, reemplazando ahora, en el modelo que tenemos, el 3t es u, y esto es 2 a la t, pero ¿quién es el t? Sería u tercios. U tercios multiplicado por 100. Ahora, si yo quiero volver a la variable, entonces tendríamos que P en t es igual a 2 a la u tercios multiplicado por 100. Y entonces la respuesta, la clave sería la letra E. Bien, ejercicio número 7 entonces. Me dicen que me dan una función, que en este caso es f en x, igual a menos el logaritmo en base 3 de x más 1. Y quiero hallar la inversa de esta. Entonces, esto que está acá, el signo negativo, va a subir como exponente de x más 1. Entonces, al logaritmo lo convierte en 1 sobre x más 1. Aquí y acá tenemos el 3. Entonces, si en vez de poner fx pongo y, tendríamos que y es igual al logaritmo en base 3 de 1 sobre x más 1. Ahora, aplicando la definición del logaritmo, tendríamos que 1 sobre x más 1 va a ser igual a 3 a la y. Ahí está. Pero hemos dicho que para encontrar la inversa solamente debemos despejar el x. Y el x más 1 es positivo, ¿no? Porque el dominio está variando desde menos 1 medio hasta 5. Entonces, acá, entonces al sumarle al menos 1 medio 1, todo el denominador se convierte en positivo. Entonces, podemos hacer esto. 1 sobre 3 a la y es igual a x más 1. Despejo el x y tendríamos 3 a la menos y menos 1. Entonces, este y sería para nosotros la función inversa, pero en variable y. Y esto sería 3 a la menos y menos 1. O sea que acá tendríamos que nuestra función inversa ya en variable x sería igual a 3 a la menos x menos 1. Ahora, lo que quiero encontrar es el dominio de la inversa. El dominio de la inversa vendría a ser el rango de la directa. Entonces vamos a calcular eso. Como el x, decimos así, como x, ¿no?, es menor, igual que 5, pero es mayor, igual que menos 1 medio, entonces le voy a sumar 1 a todo. Tendríamos acá x más 1, menor o igual que 6, pero mayor o igual que 1 medio. Ahora le voy a aplicar el logaritmo en base 3, y como la base del logaritmo va a ser aquí ya mayor que 1, entonces quiere decir que es una función creciente. Entonces pongo así, como 3, que es la base, es mayor que 1, voy a tener esto, logaritmo de 1 medio en base 3, menor o igual que el logaritmo
de x más 1 en base 3 menor o igual que el logaritmo de 6 en base 3. Ya está. Ahora lo vamos a multiplicar a todo por menos 1. Entonces, si yo a toda la inecuación la estoy multiplicando por menos 1, debe cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces acá tendríamos menos el logaritmo de 1/2 en base 3 mayor o igual que menos el logaritmo de x más 1 en base 3 mayor o igual que menos el logaritmo de 6 en base 3. Ahora sí, ¿qué cosa es esto? Esta vendría a ser la regla de correspondencia de la función que teníamos, que es el f. Y esto que está acá, este signo negativo, sube con exponente de 1/2 y lo deja como logaritmo de 2 en base 3. Entonces quiere decir que el rango de f está variando así, desde menos logaritmo de 6 en base 3 hasta el logaritmo de 2 en base 3. Ya, pero ya hemos dicho anteriormente que el rango de la función directa es el dominio de la función inversa. Entonces acá tendríamos que este dominio viene a ser desde menos logaritmo de 6 en base 3 hasta logaritmo de 2 en base 3. Y la clave sería la letra D. Bueno, jóvenes, esta ha sido la última clase que hemos tenido. En verdad, yo les agradezco por habernos visto y ojalá pues que estas clases les hayan servido y que también les sirvan para sus clases ya dentro de la universidad. Estuvo con ustedes el profesor Luis Alegría del curso de álgebra.